El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. La administración del dinero. Este es el tema que vamos a estar desarrollando y vamos a tomar como base el libro del profeta Isaías y el libro del profeta Ageo. En Isaías vamos a estar en el capítulo 55, versos 1 al 2. Dice la palabra de Dios: A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. También vamos a mirar en el libro del profeta Ageo, capítulo 2, verso 8. Dice la palabra de Dios: Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Hoy vamos a desarrollar este tema acerca del dinero, y específicamente la administración del dinero. El dinero es un elemento con el que a diario estamos relacionados. Necesitamos dinero para nuestros gastos personales, para muchas necesidades. El dinero es un elemento que ni es bueno ni es malo. Antes de que existiera el dinero como lo conocemos hoy en efectivo, se manejaba de otra forma. La plata, el oro, eran los que se usaban para intercambiar objetos, cosas, etc. Por eso es que vemos que aquí dice el Señor en el libro del profeta Ageo: Mía es la plata, mío es el oro, refiriéndose al hecho de que estos preciosos metales eran los que en esa época tenían el significado, el sentido de el valor adquisitivo, lo que conocemos como dinero. Entonces, esa era la forma. Hoy nosotros tenemos el efectivo, pueden ser en monedas, puede ser en billetes. Es muy amado por mucha gente. El dinero incluso le permite a muchos tener una especie de estatus para presentarse delante de los demás. Y mucha gente mide la calidad de la persona no por su ser, sino por lo que tiene de dinero. Pero eso no está bien. Vamos entonces a mirar que el dinero en sí tiene un valor neutro. En sentido moral es neutral. El dinero no es del diablo. El dinero es una forma en la que Dios le permite al hombre adquirir lo que necesita. Que algunos hombres amen el dinero y estén dispuestos a matar por dinero, y pues ya eso es otra cosa. Ya eso es una idolatría al dinero. Y el problema es que las personas que aman al dinero están en el riesgo de caer en cualquier clase de mal, porque el amor al dinero es peligroso, es la raíz de todos los males. Y aquí podríamos hacer una enorme lista de todo lo que el amor al dinero puede provocar: asesinatos, engaños, traiciones, destrucción total, porque el amor al dinero, eso es lo que conlleva. Algunos comentan que el dinero es del diablo, pero no es cierto. Muchos hombres de Dios fueron riquísimos. Tenemos el caso de Abraham. La Biblia dice que Abraham fue hecho por Dios
un hombre muy rico, muy rico. Podremos también mencionar al mismo rey David y sobre todo a su hijo Salomón. Los reyes de Israel eran gente muy rica. Entonces, ya teniendo esto como base, vamos a aprender cómo la Biblia nos enseña a administrar el dinero, porque de alguna forma, en mayor o menor cantidad, usted va a tener que administrar el dinero. Pero la clave de la sabia administración del dinero está en la Biblia. Pueden levantarse economistas, empresarios y muchas personas que dicen tener la clave de la riqueza financiera, pero la clave está en la palabra de Dios. Así que vamos a mirar lo que nos dice aquí la Biblia. En primer lugar, debemos obtenerlo honestamente. Sí, Señor. Debemos obtenerlo honestamente. Levítico capítulo 19 y verso 36 nos lo dice, y Efesios 4:28. Estas citas nos enseñan que el dinero se debe obtener de manera honesta. Vamos a leer Efesios capítulo 4 verso 28. Usted puede buscar la cita que está en Levítico también para enriquecer el conocimiento de lo que la palabra enseña. Efesios 4:28 dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entre las cosas que dice este versículo, que tiene una riqueza literaria, dice que robar es malo. Adquirir dinero mediante el robo a otra persona es malo. Dice además que el dinero se debe conseguir por medio de nuestro trabajo. Un trabajo que sea honroso, un trabajo que nos dé la oportunidad de llenar todas las necesidades de nuestro hogar y que nos permita compartir con el necesitado. Mire eso. Es algo que vale la pena resaltarlo. Si yo tengo un buen trabajo, si mi trabajo me provee para mis necesidades, entonces yo también debo pensar en el que tiene necesidad. Dice la Biblia que el que da a Dios, dice la Biblia que el que le da al pobre, le presta a Dios. Eso quiere decir que Dios retribuye multiplicado lo que se le da al pobre, lo que se le da al necesitado. Entonces, el trabajo, de acuerdo a lo que estamos viendo, debe ser el medio por el cual adquirimos el dinero. El trabajo. Otra forma también en la que podríamos mostrar aquí que el dinero se puede conseguir de otra forma que no es el trabajo, pero que es honesta, es por medio de inversiones económicas. Aquí se necesita un poquito más de asesoramiento, sabiduría de Dios, guianza por medio de su Espíritu Santo, para saber dónde invertir, con quién invertir. Recuerde que no podemos invertir con personas que no tienen temor de Dios. Y también se puede adquirir el dinero, aquí tenemos un punto más, por medio de las herencias. De pronto usted no lo ha pedido, pero resulta que usted ha sido la feliz ganador de una buena herencia. Tal vez un abuelo, una abuela, alguien le quiso dejar parte de su herencia y usted adquiere de esta forma cierta cantidad de dinero. Estas son las formas que a la luz de la palabra de Dios podemos ver que son los medios normales, naturales que Dios ha establecido y por medio de los cuales se consigue el dinero de manera honesta, honrada, por medio de un trabajo, por medio de inversiones económicas y por medio de las herencias. En segundo lugar, debemos sentir desapego al dinero. Ya vimos entonces que debemos obtenerlo honestamente. Ahora vamos a aprender que no debemos tener apego por el dinero. No debemos amar el dinero. Y esto es algo que vamos a mirar con más detalle, porque muchos han decidido
centrar todo su esfuerzo, toda su atención en producir dinero, y cuando ya se dan cuenta, hombre, son esclavos del dinero. Dice el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, en la primera carta a su discípulo Timoteo, capítulo 6, verso 6 en adelante: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y el versículo que cierra esta gran idea acerca del desapego al dinero, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Otra alusión al desapego al dinero está en el Salmo 62, 10. Entonces, no debemos amar el dinero. El dinero, ya dijimos, es algo necesario, pero no es algo que debe torcer los corazones. Es asombroso lo que en una familia puede pasar por amor al dinero, sobre todo en las familias pudientes. Tenemos el caso en la Biblia de un joven que llegó hincando la rodilla delante del Señor Jesús y diciéndole: todos los mandamientos los he guardado, pero permíteme seguirte. El joven, dice la Biblia, que era un joven rico, o sea, tenía mucho dinero, muchas posesiones. Así que cuando él llega, todos pensaron: wow, llegó aquí el que nos va a solucionar la situación. Y tal vez el joven pensó: Jesús dice que se va a alegrar cuando vea que yo voy a ser parte de sus seguidores. Pero mire qué tremenda sorpresa. Cuando Jesús le dice: bueno, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después ven y sígueme. Dice la Biblia que el joven se puso muy triste. ¿Por qué la tristeza? Porque él quería seguir a Jesús bajo sus condiciones. Él quería un trono para el dinero y un trono para Jesús, y eso es imposible. En nuestro corazón solamente puede haber un solo trono, y ese trono es para nuestro amado Jesús, Dios eterno, el creador del universo. Nadie más, ni siquiera el dinero, puede ocupar ese trono tan preciado que está en nuestro corazón. No podemos confiar en el dinero porque el dinero no nació con nosotros, ni nos vamos de aquí con el dinero, ni con lo que el dinero puede proveer. Así como nacimos, así nos vamos. Es más, nuestro cuerpo queda aquí para volverse polvo. El dinero no nos puede dar salvación eterna. Observe que una persona muy rica, millonaria, puede comprar una tumba lujosísima, hermosa, mármol puro, pero no puede comprar la entrada al cielo. Jamás. La entrada al cielo se gana por medio de la obediencia a la palabra de Dios, creyendo en el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo. Y esto es algo que a muchos les cuesta, porque aman más el dinero que la luz de Jesucristo. Entonces, no podemos pretender comprar el cielo por medio de buenas donaciones. Hay personas que piensan que si llevan una buena ofrenda a la iglesia, entonces Dios les va a permitir entrar en el cielo llevando una vida desordenada. Porque piensan que así como pueden comprar a un hombre, pueden también comprar a Dios. Y no es así. Dice la Biblia, entre las enseñanzas de Jesús, que Jesús estaba sentado frente al cofre, al arca de las ofrendas,
y él veía que cada persona depositaba lo que le quedaba en el arca de las ofrendas. Hasta que llegó una mujer muy pobre, una viuda, y puso la menor cantidad de dinero que todos habían depositado en el arca de las ofrendas. Ante los ojos de los hombres, todos habían dado mucho dinero, pero ante los ojos de Dios, esta viuda que había puesto la menor cantidad de dinero, había dado más que los demás. Entonces, con el dinero no se puede comprar a Dios. No se puede comprar un puesto en el cielo. De pronto una buena lápida, un buen puesto en el cementerio, pero no en el cielo. En tercer lugar, el dinero debemos usarlo haciendo bienes. Sí, señor. El dinero debemos usarlo haciendo bienes. Esto lo vamos a corroborar en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y vamos a mirar los versículos 17 al 18. Mire cómo dice la palabra de Dios. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Mire lo que dice el verso 18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Si miramos un poquito más detalladamente este versículo tan hermoso que nos ha dejado aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, estos son mandamientos para gente que tiene mucho dinero y cree en el Señor Jesucristo. Ser rico no es malo. Se puede tener mucho dinero y se puede creer en el Señor Jesucristo. Pero ojo a las advertencias que el Espíritu Santo hace para las personas que tienen mucho dinero guardado. Una de las cosas que caracteriza a los ricos, la soberbia. Y aquí está diciendo el apóstol, no sean altivos. Además de eso, no pongan la esperanza en las riquezas. Alguien me decía hace tiempo que antes de conocer al Señor, siempre vivía mínimo con una cantidad de tantos millones en el banco. Por lo menos entre 20 y 30 millones de pesos debía tener en el banco para dormir en paz. Si esta persona que hablaba de su testimonio no tenía esa cantidad de dinero guardada en el banco, estaba incómodo, estaba mal, no dormía, porque tenía que recaudar dinero de alguna forma, buscar ingresos de alguna forma, para poder tener esa cantidad de dinero en el banco, en caso de cualquier situación. Así que siempre tenía más de lo que esperaba o de lo que normalmente tenía. Esta persona pensaba que podía vivir en paz por medio de las riquezas. Y la Biblia enseña que al rico no lo deja dormir la riqueza, porque está pendiente que no le roben. Entonces, si tú eres rico, tienes mucho dinero, tienes muchas posesiones, y has creído en Jesús, le has recibido como tu Señor y Salvador, hay aquí unas pautas que debes tener en presente, debes tener muy en cuenta. Por ejemplo, no todo se soluciona con dinero, hay que orar. Uno de los problemas de la iglesia de la Odisea que está mencionada en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, verso 14 en adelante, es que esta iglesia confiaba en el dinero más que en el Señor. Para todos los problemas que había, solución, ¿cuánto hay que pagar? Y no era así como Dios quería. Dios los trató de miserables, imagínense. Entonces, no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. O sea, el rico no tiene todas las cosas en abundancia para disfrutarlas.
En cambio, Dios sí las da en abundancia para disfrutarlas. Estos son detalles importantes porque nos abren los ojos. Dios nos da el sol. ¿Cuánto pagaste para poder asolearte? ¿Cuánto pagaste por poder tomar un vaso con agua limpia, potable? Comerte una comida sencilla pero con tu familia. Eso es riqueza. Para los que están pensando que de pronto rico es tener mucho dinero. Entonces, de esta manera vamos a mirar cuáles son las pautas que debemos tener en cuenta. Todos con respecto a lo que es la administración del dinero. Estos consejos que están aquí en 1 Timoteo 6, 17 al 18 es para los ricos. Si ustedes de las personas que están compitiendo por estar entre los más ricos del mundo, entonces estos consejos o mandamientos, porque son mandamientos propiamente, son para usted. Miremos entonces. Dice aquí, siendo generosos con los hermanos en la fe. Debes ser generoso. Si eres una persona que tiene recursos y ves a un hermano en la fe pasar necesidad, ten misericordia. Hazle copartícipe de lo que Dios a ti te ha otorgado. Es importante que sepamos que Dios quiere que compartamos con el pobre. Ahora, habrá personas que no te van a poder devolver lo que tú les has dado, lo que tú les has prestado. Hombre, acá teníamos en la iglesia un hermano que otra persona de la misma iglesia estuvo en una situación bastante difícil. Se amontonó arriendo de su casa, tenía una necesidad, se enfermó, entre otras cosas. Y él acudió a una persona que pensaba, este hermano me puede ayudar. Bueno, el hermano le prestó el dinero. Pasó la fecha en la que ya debía devolverle el dinero, pero el hermano necesitado no le pudo devolver el dinero. Así que se le acercó, vea, con ese sentimiento de qué pena, qué vergüenza que no le he podido cumplir, pero yo le voy a cumplir. Esta era la idea que tenía el hermano necesitado. Así que el hermano, que sí tenía los recursos, le dijo, hagamos una cosa, yo le quiero obsequiar eso a usted. Esto fue un alivio para el hermano que estaba en necesidad, porque la persona que tenía los recursos hizo lo correcto. Habrá ocasiones en que no lo puede hacer. También aquí, en otra ocasión hablaremos, depende también la persona a quien le prestas el dinero, porque si es una persona de mal testimonio, que está prestando dinero a todo el mundo, que no paga, que no quiere trabajar, etcétera, hombre, esta persona hay que mantenerla a distancia. Pero bueno, el caso que he mencionado es un caso fortuito que le ocurrió a alguien de buen testimonio. Mire lo que dice la palabra de Dios con respecto a ser generosos con los hermanos en la fe. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 15, versos 7 al 11. Voy a leer aquí los primeros versículos. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Dice el verso 8. Sino abrirás a él tu mano liberalmente, o sea, con libertad. Y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso. Ok, usted puede seguir leyendo hasta el versículo 17. Son 10 versículos exactamente. ¡Qué poderoso es esto! Mire cómo el Señor pone las pautas para que aprendas a administrar el dinero pensando en tus hermanos necesitados de la iglesia. No podemos ser bendecidos por Dios
con un corazón endurecido contra un hermano que está necesitado. Tenemos además aquí el libro de los Proverbios, capítulo 19, verso 17. Hay que ser generosos con los pobres, también teniendo en cuenta a la propia familia. En este pasaje que está en 1 Timoteo, capítulo 5, verso 8, mire cómo dice la palabra de Dios, primer libro de Timoteo 5, 8. Aquí tenemos un mandamiento importante para toda la iglesia. Dice el apóstol Pablo, porque si alguno no provee para los suyos, para su familia, y mayormente para los de su casa, los más cercanos, ha negado la fe. Y dice el apóstol Pablo, y es peor que un incrédulo. Una persona que es luz en la calle y oscuridad en la casa, cuando se requiere de la buena administración del dinero, es una persona que es un impío. Porque un impío es un incrédulo, no cree en el Señor, por eso es que es un impío. Entonces, debe ser un buen proveedor. En este caso, los varones que generalmente son la cabeza del hogar y así dispuesto por Dios. Pero los que provean, los que trabajan, los que obtienen los recursos, deben tener su casa bien. La honra a su papá, a su mamá, su esposa, en el caso de los varones, tener a su esposa bien sustentada, a sus hijos bien sustentados. Si no es así, pero en cambio se preocupa más por la necesidad de los que están en la calle, dice la Biblia que es peor que un incrédulo. ¿Y qué es peor que un incrédulo? Un impío, una persona que no tiene el más mínimo temor de Dios. Es un impío porque no cree en Dios. Entonces, es que hay personas que se gastan el dinero en el vicio, en el alcohol, el cigarrillo, las drogas, con los amigos, en la cantina, en el bar, y la familia pasando hambre. Vas a tener que darle cuentas a Dios, porque si Dios, créelo, es el que te ha provisto el dinero y tú te lo gastas en la cantina y tus hijos tienen los zapatos rotos, tu esposa está mal vestida, tienen que andar pelando la cara en lugares ajenos, porque quien debe llevar el recurso a la casa no lo hace, pudiendo hacerlo. Oiga, es usted peor que un impío y tendrá que rendir cuentas a Dios de esa terrible actuación contra su propia casa. Entonces, miremos que nuestra familia debe ser bendecida por nuestros recursos otorgados por el Señor. Hay una pauta aquí que también vamos a mirar. Fíjese lo que dice aquí el apóstol. Evitando atesorarlo obsesivamente. O sea, vamos a hacer la diferencia entre una cosa y otra. Una cosa es atesorar dinero y otra cosa es ahorrar dinero. Una cosa es atesorar dinero y otra cosa es ahorrar el dinero. Miremos un poquito más de cerca lo que se nos está enseñando aquí en este pasaje. Vamos a ver Santiago capítulo 5 versos 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra ustedes, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Ok, miremos un poquito más de cerca el pasaje. Pongamos la lupa. Esta gente se había enriquecido atesorando dinero. Esta gente se había enriquecido guardando dinero,
ropa, plata, y no habían provisto para sus empleados. Los empleados pasando trabajo y ellos con el dinero guardado. Tan guardado lo tenían que dice aquí el pastor Santiago que le había caído moho. Tan guardada tenían esa ropa, tenían tanta ropa. Imagínense que en las épocas bíblicas las personas normalmente tenían solo 2 mudas de ropa. La que tenían puesta y la que ponían a lavar hasta que estuviera limpia para ponerse la otra. No era fácil tener más de 2 piezas de vestido, de ropa. Y estos ricos tenían tanta ropa guardada que se les llenaba de polilla. Mire, dice aquí el pastor, ¡ay de ustedes por las miserias que le vendrán! Básicamente el pastor está diciendo que esta gente que atesora, se van para el infierno. ¿Por qué? Suena fuerte y a muchos no les gusta. Dice aquí el pastor, este moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Esa no es una bendición, esa es una advertencia de condenación eterna. ¿Por qué? Porque mientras que otras personas están necesitadas, pasando trabajos y penurias, esta persona ha decidido guardar la ropa, guardar el dinero, guardar el moho, para no tener que depender de Dios, sino depender de sí mismo. Recordemos al necio que mencionó Jesús, el necio avaro, que dijo en su corazón, él hablaba consigo mismo, él decía, ¿qué haré ya que me produjo tanto la cosecha? Ya sé qué haré. Derribaré mis graneros y los haré mucho más grandes. Y decía este necio, y le diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes guardados, come, goza. Pero ¿qué dice el Señor? Que a ese rico necio, el Señor le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has atesorado. ¿De quién será? ¡Qué palabra tan tremenda! Esto es algo para estremecerse. Entonces, estas personas habían acumulado tanto dinero que el moho le había caído. Por eso dice el Señor, hagan los tesoros en el cielo donde la polilla y donde el comején, el orín, no corrompen, no dañan. Hagan tesoros en el cielo. Allá no hay comején. Allá no hay polilla. No los hagan en la tierra. Pero vemos cómo la gente trata, insiste en amontonar dinero acá para no tener que depender de Dios. Entonces, ¿qué es ahorrar? Ahorrar es sacar una parte después de que todos los gastos están cubiertos y esa pequeña parte se guarda, se lleva a una cuenta, tal vez para una emergencia, etc. De pronto has acumulado más de lo que pensaste, ok, pero tu familia no está pasando trabajo. Tus empleados, si tienes gente a tu cargo, no está pasando trabajo. Pero si hay gente pasando trabajo a costa de lo que tú atesoras, eso no es ahorrar, eso es atesorar. Y el asunto es que donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón, dice el Señor. Entonces, vamos a evitar atesorar el dinero y más bien vamos a ahorrarlo. Hay muchas formas de ahorrar el dinero, pero aquí tenemos lo básico. También tenemos otras citas bíblicas en las que podemos tomar más fuerza para practicar este principio espiritual. Mateo capítulo 16, verso 19 al 21, Lucas capítulo 12, verso 15 al 21 también nos hablan de este mismo principio. Y por último, tenemos aquí una última forma de administrar sabiamente el dinero. Financiar con nuestro dinero la obra del Señor, porque así seremos prosperados.
Este es el último punto de esta gran enseñanza de cómo administrar el dinero a la luz de la palabra de Dios. Ahora, miremos cómo financiar la obra de Dios con nuestro dinero. En primer lugar, pagando los diezmos a la tesorería de la iglesia. Pagando los diezmos a la tesorería de la iglesia. Vamos a mirar lo que nos dice la Biblia en Malaquías capítulo 3, verso 10. Dice el Señor a su pueblo, le dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Qué palabra tan hermosa. No hay un solo pasaje en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, que anule el pago de los diezmos. Es más, hay pasajes que afirman, que animan, que enseñan a ser fieles con el pago de los diezmos. Hay gente que te va a decir que no es necesario, que no debes hacerlo. Pero si tú quieres ser obediente al Señor, vas a tener que hacer oídos sordos a esas voces que te quieren alejar de la bendición de Dios y de la obediencia al Señor y cumplir lo que está escrito. Además de nuestros diezmos, nuestras ofrendas, también dice que debemos comprometernos fielmente con la iglesia en la medida en que Dios nos prospere. Hay un pasaje en el libro de Génesis, capítulo 28. Vamos a mirarlo y vamos a dedicarle unos minutos, porque esta es una forma en la que nosotros podemos ser grandemente bendecidos y bendecir la obra de Dios. Génesis capítulo 28, verso 19 al 22. Dice la palabra de Dios: y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. En este pasaje se enseña que si yo soy fiel al Señor, con lo que Él me pide en su palabra, no me va a faltar nada. En este caso, Jacob, que es la persona que está haciendo un voto al Señor y se está comprometiendo a ser fiel al Señor con sus diezmos de todo lo que reciba, él está pensando en la obra de Dios. Un sacerdote tenía que recibir los diezmos de Abraham. Un sacerdote tenía que recibir los diezmos de Isaac. Un sacerdote tenía que recibir los diezmos de Jacob. Jacob tuvo un encuentro personal con el Señor y de esa manera se dio cuenta que había fallado mucho tiempo y ahora su fe iba a estar depositada solamente en el Dios de sus padres. Entonces, ya teniendo en cuenta este pasaje, hay que aprender a ser fieles al Señor. No miremos a aquellas personas que atacan la iglesia, aquellas personas que piensan que las iglesias viven de amor rayado, cariño molido, compasión en forma de galleta. No, Dios ha establecido que la iglesia del Señor debe sustentarse, debe sostenerse por medio de diezmos y ofrendas. No hay otra forma. A la iglesia del Señor no la sustenta el gobierno. A la iglesia del Señor no la sustenta económicamente gente de afuera que no tiene nada que ver con la iglesia. A la iglesia del Señor la sustenta Dios por medio de sus mismos miembros.
las mismas personas que son parte de la iglesia. Hay que aprender entonces a ser generosos y fieles si queremos ver la bendición de Dios sobre nuestra casa. Si queremos que la bendición de Dios abunde y sobreabunde, tenemos que ser fieles al Señor. Mucha gente pasa necesidad, y no solamente necesidad física. Mucha gente está pasando por problemas familiares dolorosos, difíciles, y en muchas ocasiones llegan buscando consejería y dicen, no, yo creo en el Señor, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia. Ok, algo entonces está pasando. Se te dañó la licuadora, se te dañó el ventilador, se enfermaron todos los niños, te pidieron la casa. Bueno, es una prueba, evidentemente. Pero si la prueba ya tiene 2, 3 años, 5 años, y sigues en la misma, y en la misma, y en la misma, y no hay, sino hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, tenemos que buscar otro posible motivo. Entonces, cuando es así, le podemos preguntar a la persona, como orientadores, consejeros, permíteme preguntarte algo. ¿Tú estás siendo fiel al Señor? Ante esta pregunta, algunas personas dicen, oh, sí, claro, yo voy a la iglesia todos los días. Muy bien. ¿Y tú eres fiel con tus diezmos y tus ofrendas? Esa pregunta hace que muchos titubeen y se tambaleen, porque están pidiendo oración por la bendición de Dios sobre su casa, pero no están siendo fieles al Señor. Tienen al devorador metido dentro de la casa. El devorador no solamente se lleva el dinero, se lleva la paz. El devorador se lleva la salud. El devorador se lleva la armonía. Porque donde falta dinero, vea mi hermano, una pareja puede ser feliz en una casa humilde, pero teniendo su ingreso estable. Pero cuando una pareja, un matrimonio, una familia no tiene ingresos, vienen los problemas más grandes. Y la especialidad del devorador es devorar. Cuando se acaba todo tipo de provisión en la familia, viene el hambre, viene la escasez. Y con la escasez viene la pelea, la discusión. ¿Por qué compraste esto si sabes que no podíamos? ¿Por qué te gastaste la última cantidad de dinero? ¿Por qué compraste lo otro? Comienza la discusión, comienza la pelea. Porque no estás siendo fiel al Señor en esta parte. Necesitamos ser fieles al Señor. Tenemos que ser fieles a Dios. De esta forma, las ventanas de los cielos estarán abiertas sobre mi casa. Habrá pruebas de vez en cuando. La Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Pero esas tribulaciones son por causa del nombre del Señor, no por ser infieles al Señor. Esas tribulaciones y aflicciones están bajo el control de Dios. No es que el diablo está desbaratándome la casa porque yo le estoy robando a Dios. Esas aflicciones están bajo el control de Dios. Y vas a ver el poder de Dios trabajando en tu familia, en tu casa. Porque tú has sido fiel al Señor. Ahora, hay otra forma también en la que nosotros podemos bendecir la obra de Dios. Tenemos aquí un pasaje, lo conocemos. Está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versos 6 al 7. Siendo fieles al Señor con las ofrendas, voluntaria y generosamente. Siendo fieles al Señor con las ofrendas, generosa y voluntariamente. Miremos un poquito más de cerca. Miremos un poquito más de cerca este pasaje. Está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versos 6 y 7. Dice así:
Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Oiga esto, no con tristeza. También dice el verso 6. Esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, esta es la ley de la retribución, generosamente también segará. Lo que siembras, cosechas. Dice el verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué es esto de tristeza? O sea, es que me presionaron tanto que tuve que dar. Eso no sirve. Eso no sirve. Por eso, en las iglesias normalmente, bueno, allí hay un alfolí, algo que representa la tesorería de la iglesia. Allí se lleva de manera voluntaria la ofrenda. De manera alegre. ¿Por qué? Porque estoy bendiciendo la obra de Dios. Y porque yo sé que Dios va a bendecir mi casa por eso. Es un acto de agradecimiento y es un acto de adoración al Señor. Dice además aquí el apóstol, cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, así como tu corazón es, así va a dar. De nada sirve tratar de engañar a Dios. A Dios no se le puede engañar, tampoco se le puede tentar. Entonces, está Proverbios 11:24, Lucas capítulo 6, verso 38, nos hablan de traer las ofrendas generosamente, alegremente, porque Dios es fiel. Hay una forma también en la que podemos bendecir la obra de Dios. Dice aquí que debemos ser fieles también con las primicias. A ver, hemos aprendido de los diezmos, hemos aprendido de las ofrendas, hemos mencionado el voto y ahora la primicia. La primicia es la entrega del primer fruto de la tierra. En el caso de nosotros, si a menos que tú seas un agricultor que vives de la tierra y cosechas, pero si ese no es tu caso, entonces la primicia puede ser en efectivo o puede ser también de otro tipo. Pero el asunto es que la primicia le pertenece a Dios. Y es necesario honrar al Señor con las primicias. Las primicias se les entregan al sacerdote, al pastor. ¿Por qué? Porque así está establecido en la palabra de Dios. Entonces, vamos a mirar aquí una cita más y con esto podemos ir cerrando el tema, la administración del dinero. En el libro de los Proverbios, vamos a mirar allí el libro de los Proverbios capítulo 3 y vamos a ubicarnos en el verso 8. Proverbios 3, 8. Mire cómo dice la palabra de Dios. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes, dice el verso 9, y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Mire lo que dice el verso 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Tú no tienes un lagar en tu casa, me imagino que no lo tienes, a menos que seas el dueño de un viñedo que produce vino, pero tienes otras cosas que producen lo que puedes dar como primicia. Puede que tengas otro tipo de producción o que tú recibas tus frutos en efectivo. Entonces das tu primicia en efectivo. Aquí se menciona la abundancia que el Señor da a los graneros, a tu cocina, a tu billetera, a todo donde tú guardas tu provisión, tus recursos. Habrá abundancia. Escuchábamos el testimonio, yo tengo muchos testimonios personales, pero quiero dar este que tiene que ver con un hermano
que llevó la primicia de su cosecha de papas al pastor y se presentó a la iglesia con un camión lleno de papas. Imagínese, el pastor recibiendo la primicia, era un camión lleno de papas, porque esta persona cultivaba la papa. Entonces sacó la primicia, se la llevó al pastor y bueno, yo imagino que el pastor habrá tenido que comer papa por mucho tiempo o tal vez negoció con esta papa para que no se dañara. Total, el asunto es que la primicia le pertenece a Dios. Es un mandamiento. Si yo llevo la primicia delante del Señor, el Señor dice aquí que llenará mis graneros. Ya tú sabes cuál es el granero. Mis lagares. ¿Cuál es el lagar? Tu nevera, tu estantería, tu alacena. No te va a faltar. Podemos testificar que hemos puesto una cantidad de arroz, harina, y se ha multiplicado. Porque Dios es fiel. Dios multiplica. Pero yo debo hacerlo con alegría, con generosidad, con fidelidad. ¿Por qué? Porque financiar la obra de Dios es el mejor negocio en el que podemos invertir el dinero como parte de la sabia administración del dinero. Para concluir, frecuentemente es motivo de discusiones la administración del dinero, ya sea en las empresas, las iglesias, en los hogares. Yo creo que es donde más se discute sobre cómo administrar el dinero. Para evitar estos problemas, es necesario elaborar un presupuesto de ingresos y gastos. Si no sabes cómo hacerlo, puedes asesorarte con una persona que sepa qué es un presupuesto y que te enseñe a elaborarlo. De esta forma, tú sabrás cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos, y vas a notar que el dinero te va a rendir un poco más. Debes tratar de seguirte a ese presupuesto. A lo mejor con un poquito de flexibilidad. Los presupuestos tienen que ser flexibles y deben adaptarse a cada situación particular. No todos tenemos el mismo presupuesto. El mío es diferente al suyo. El del pastor es diferente al de la oveja. El de oveja y oveja es distinto. Cada familia tiene diferentes recursos y diferentes formas, diferentes necesidades. Pero todos tenemos necesidad de administrar sabiamente el dinero y ojalá mediante un buen presupuesto. La fidelidad al Señor garantiza que nunca falte el recurso para todas nuestras necesidades. Hagamos una corta oración. Padre, gracias porque nos has enseñado tu palabra. Gracias por los recursos que nos has dado. Enséñanos a obtener los recursos honestamente. Enséñanos a no amar el dinero. Enséñanos a usarlo haciendo lo correcto, haciendo lo bueno, papá. Enséñanos a financiar tu obra, Señor. Sabemos que tú no necesitas del dinero, pero tu obra sí, Señor. Por eso, gracias por poder ser inversionistas en tu obra, para que nunca nos falte lo necesario en nuestra casa. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, decimos todos, amén, amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.